buenos días para todos. Gracias a Dios estamos nuevamente aquí en Temprano Yo Te Buscaré. Hoy es la emisión 106. Gracias al Señor. Es decir, continuamos nuestro devocional del libro de Levíticos, el capítulo 16, en la versión PDT. Este capítulo tiene 34 versículos, amén. Se trata, en la versión PDT dice el día del perdón. En la de estudio tiene el subtítulo que dice el día de la expiación, amén. También tiene un subtítulo que dice la ofrenda por el pecado por el sumo sacerdote y su familia, ofrenda por el pecado del pueblo, el chivo expiatorio y finalmente el día de la expiación. Sí está en lo que es la versión PDT. Como ustedes ya saben, les he comentado que este libro de Levíticos es un poco como complejo y es recomendable leerlo en diferentes versiones en las que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender y entender el propósito por el cual está escrito allí. Vamos a presentar este tiempo delante del Señor, amén. Entonces dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. En esta mañana venimos a deleitarnos en la presencia del Señor, a leer en este pequeño espacio tu santa palabra, y que sea de edificación para la vida de cada persona que vea este video, así como lo ha sido de edificación para mi vida, Señor. Espero que así lo sea para cada uno de ellos. Asimismo, en este momento aprovechamos para ponernos a cuentas contigo y reconocer el propósito por el cual se abre esta emisión, Señor, y es a invitar a esa persona que ha llegado por primera vez a este video y quiera que el Señor Jesús entre a su vida, aceptar al Señor Jesucristo Nazaret. Le invitamos a que repita después de nosotros: Señor Jesús, reconozco que me he equivocado, que no te he tenido incluido en mis planes ni en mi vida, y por eso te pido perdón. También reconozco que moriste en un madero por los pecados de la humanidad y los nuestros. Por ello, te doy gracias por ese sacrificio y por el perdón que nos has dado. Te invito a que entres a mi vida personal y la cambies. Te pido por favor que me selles con tu Santo Espíritu y que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración junto con nosotros en esta hora, te invito allí donde estás para que busques, ores por una congregación o iglesia de sana doctrina que crea en el Padre, en el Hijo y en el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y como dice el rema de esta cápsula, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ya le dejaste entrar a tu vida, entonces no debe haber vergüenza. Amén. En el nombre de Jesús, bendito sea Dios. Bueno, como les decía, tiene 34 versículos en la enseñanza de Levíticos, y en el PDT se titula el día del perdón. Aquí se retoma un poco la historia de lo que sucedió después de que murieron los dos hijos de Aarón. Amén. Entonces dice: el Señor habló con Moisés, y después de la muerte de los dos hijos de Aarón, los que murieron mientras se acercaban al Señor, el Señor dijo: dile a tu hermano Aarón que no debe entrar cuando quiera al lugar santísimo, que está detrás de la cortina colocada enfrente de la tapa que está sobre el cofre sagrado. Si lo hace, morirá, porque aparecerá en una nube sobre la tapa. Así es como Aarón podrá entrar al lugar sagrado. Le da unas instrucciones cómo podrá entrar al lugar sagrado a Aarón. Dice el verso 3: primero presentará un ternero como sacrificio por el pecado y un carnero como sacrificio que debe quemarse completamente. Luego, después de bañarse todo el cuerpo con agua, se vestirá con la ropa sagrada, se pondrá la túnica sagrada y la ropa interior de lino, y atará el cinturón de lino a su alrededor y se pondrá el turbante de lino. Él
Él debe tomar de parte de los israelitas 2 chivos como sacrificio por el pecado y un carnero como sacrificio que debe quemarse completamente. Aarón presentará el ternero como su propio sacrificio por el pecado, para purificar el santuario de la impureza que le causaron él y su familia. Luego tomará los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada de la carpa del encuentro, y Aarón echará suerte sobre el destino de los 2 chivos, uno para el Señor y el otro para Azazel. Luego Aarón se acercará con el chivo escogido al azar para el Señor y luego ofrecerá como sacrificio por el pecado. Verso 10. Pero el chivo que fue escogido al azar para Azazel se presentará vivo ante el Señor para purificar el pueblo, mandándolo al desierto, a Azazel. Después Aarón presentará el ternero como sacrificio por su propio pecado y él purificará el santuario de la impureza que le causaron él y su familia, y degollarán el ternero como sacrificio por el pecado. Luego Aarón tomará un incenciario lleno de carbones ardientes del altar delante del Señor y 2 puñados de incienso aromático, y lo llevará detrás de la cortina, y luego quemará el incienso en el fuego delante del Señor, para que el humo del incienso cubra toda la tapa que está sobre el cofre del pacto, y así Aarón no muera. Y Aarón deberá tomar parte de la sangre del ternero y rociarla con su dedo en la cabra oriental de la tapa, y enfrente de ella rociará parte de la sangre 7 veces. Entonces sacrificará al chivo como sacrificio por el pecado del pueblo. Enseguida llevará la sangre detrás de la cortina y hará con la sangre lo que hizo con la sangre del ternero, y la rociará sobre la tapa y enfrente de ella. Verso 16. De esta manera él purificará el lugar santísimo de las impurezas de Israel y de sus actos de rebelión, incluyendo todos sus pecados. Y Aarón hará esto también con la carpa del encuentro, porque está en medio de gente impura. Aarón entrará al santuario para realizar la purificación y nadie más estará ahí desde que entre hasta que salga. Él se purificará a sí mismo y a su familia y a todos los israelitas, y luego Aarón saldrá hasta el altar que está delante del Señor y lo purificará. Tomará parte de la sangre del ternero y parte de la sangre del chivo y la pondrá alrededor y en los cuernos del altar. Luego en su dedo rociará 7 veces parte de la sangre sobre el altar, y así lo purificará de las impurezas de la comunidad de Israel y lo consagrará. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, la carpa del encuentro y el altar, presentará el chivo vivo. Y Aarón pondrá sus manos en la cabeza del chivo y confesará todas las maldades, rebeliones y pecados de los israelitas, y de esa forma los colocará sobre la cabeza del animal. Luego enviará lejos al animal al desierto por medio de un hombre encargado que lo soltará allí, y así el chivo llevará sobre él un lugar desolado todos los pecados de los israelitas. Luego Aarón entrará en la carpa del encuentro y se quitará la ropa de lino que se puso cuando entró al lugar santísimo, y las dejará ahí, y luego se bañará con agua en el santuario y se pondrá su otra ropa y saldrá y presentará su propio sacrificio que debe quemarse completamente al sacrificio que debe quemarse completamente del pueblo, y así se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo. Luego quemará en el altar la grasa del sacrificio por el pecado. El hombre que soltó el chivo para Azazel tendrá que lavar su ropa y bañarse todo el cuerpo con agua. Después podrá entrar al campamento. El ternero y el chivo que fueron degollados como sacrificios por el pecado y cuya sangre fue llevada al lugar santísimo para hacer la purificación, se sacarán del campamento y afuera quemarán la piel, la carne y los desechos. El que los queme tendrá que lavar su ropa y bañarse todo el cuerpo con agua y después podrá entrar al campamento. Verso 29. Esta será una ley permanente para ustedes, tanto para los israelitas como para los inmigrantes. El 10º día del 7º mes ustedes se dedicarán a ayunar y no harán ningún trabajo. Ese día el sacerdote los purificará para limpiarlos de todos sus pecados.
así que estarán puros ante el Señor. Es una ley permanente que este sea un día de descanso para ustedes, muy importante, dedicado al ayuno. El sacerdote que se haya escogido, el que se consagró para ocupar el lugar de su padre como sumo sacerdote, tendrá la responsabilidad de hacer la ceremonia de purificación. Se vestirá con la ropa sagrada y purificará el lugar santísimo, la carpa del encuentro, el altar, los sacerdotes y a toda la gente de la comunidad. Esta ley para purificar a los israelitas todos sus pecados una vez al año será permanente. Y Aarón hizo lo que el Señor le había mandado a Moisés. Amén. Excelente capítulo, excelente enseñanza. Y aquí de una u otra manera nos trae memoria al sumo sacerdote que tenemos en el nuevo pacto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero compartirles una partecita de lo que dice la explicativa que me llamó la atención. Y dice: es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Se trata del gran día de la expiación. El Señor está diciendo a Aarón que aunque él es el gran sumo sacerdote, todavía no debe acercarse para entrar al lugar santísimo en cualquier momento, solo en el único día de la expiación cada año. Significa que si lo hacía, moriría. Todo esto prefigura el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos invita allí a Juan 1:29. Vamos a leerlo para finalizar, amén, esta pequeña cápsula. Juan 1:29. Y vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice así: en esta versión dice el Cordero de Dios, y el verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y lo continuamos leyendo un poquito más y dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo, eso lo está diciendo Juan el Bautista, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, porque esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, a aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Se cumple la palabra, se cumplió la palabra, y ahí vemos como el contraste de lo que es el antiguo y lo que es el nuevo, pero es el espejo lo del antiguo, porque es el propósito de Dios, fue el plan de Dios. Amén. Por eso debemos ser agradecidos de ser unos seguidores de Cristo, de estar agradecidos por ese plan perfecto de Dios para darnos ese acceso diario, ese acceso en todo momento. Después de que tengamos ese arrepentimiento y pidamos ese perdón, tenemos ese acceso a ese lugar con el Señor. Amén. En cambio, el pueblo de Israel, lo que vemos es que era una vez al año y debía cumplir todos esos requisitos, instrucciones que están plasmadas allí en el capítulo 16 de Levíticos. La gloria de Dios. Excelente día para todos, que tengan un día muy bendecido en cada una de sus actividades de una manera especial. Le doy gracias a todo aquel que ha estado apoyando estos videos, que ha estado dándole like, que ha estado siguiendo y compartiendo a alguien que le pueda ser de utilidad y que quiera conocer y seguir a Cristo de una manera desinteresada, sino de una manera que realmente sabe que lo que Él da al leer su palabra es fortaleza, fuerza para poder continuar. Les amo mucho por Cristo Jesús. Excelente y bendecido día. Nuevamente les digo, y nos vemos, permita Dios, el día de mañana en la continuación del siguiente capítulo. Bendiciones.